No sabía que el olor a plasma humano podía mezclarse con el del óxido de los raíles viejos, con el de la humedad rancia que se acumula como moho entre las paredes resquebrajadas del túnel subterráneo, ni que algo tan espeso como el silencio absoluto podía sentirse más cortante que cualquier estruendo, pero lo supe aquella noche, justo cuando mis botas tocaron por primera vez el tramo clausurado entre Pino Suárez y Merced, una línea olvidada del metro de Ciudad de México, cerrada desde los años 80 por trabajos estructurales que jamás se terminaron, o al menos eso decía el memorándum firmado por algún burócrata anónimo. Había llegado solo, aunque oficialmente iba con el ingeniero Vázquez, supervisor de cuadrilla nocturna que me había citado media hora antes para evaluar los sensores térmicos que seguían marcando actividad biológica en el pasillo sellado, a pesar de que no había electricidad ni acceso desde hacía más de 30 años, una anomalía menor, eso dijeron los de la central, pero con la nueva remodelación en marcha debían asegurarse de que no hubiera indigentes, animales o incluso ladrones de cobre ocultos en los antiguos pasadizos, así que ahí estaba yo, bajando por un andén que no aparecía en los planos actuales, cruzando una reja herrumbrosa que crujió soltando un alarido. El aire se sentía denso, y cada paso sonaba con una cadencia enferma, como si el eco se deformara al volver, más lento, más grave, como si algo al fondo imitara mis pisadas con un leve retraso, una décima de segundo que bastaba para volverme cada 3 pasos y apuntar la linterna a la oscuridad solo para confirmar que no hay nada. El ingeniero no contestaba por radio, lo cual me inquietó más que si hubiera escuchado estática, porque el canal estaba limpio, sin ruido, sin interferencia, simplemente vacío, como si nunca se hubiera conectado, como si ya no estuviera allí, aunque yo sabía que sí había bajado, pues su linterna de repuesto yacía junto a la entrada del túnel sellado, justo donde la señal térmica se volvía errática, inconstante, mostrando masas de calor que aparecían y desaparecían como si algo vivo respirara. Allí dentro, pero sin una forma definida, sin una firma térmica que pudiéramos clasificar. Me adentré con cuidado, sorteando escombros, rieles, tablones metálicos, mientras el foco de mi linterna resbalaba sobre paredes llenas de grafitis antiguos, algunos tan viejos que parecían tallados en la piedra, con letras deformadas por la humedad, dibujos hechos con manos temblorosas que parecían querer representar rostros, pero no rostros humanos, sino algo más alargado, con bocas demasiado abiertas, con ojos negros. Fue entonces cuando lo vi, el cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba encajado entre 2 vagones corroídos, como si lo hubieran empujado allí a la fuerza o como si hubiera intentado esconderse y no hubiera tenido tiempo. Sus piernas estaban retorcidas en un ángulo imposible, una bota colgaba de un tendón aún tenso, y su torso era un amasijo de huesos partidos y carne mordida, con jirones colgando como tiras de cuero viejo, pero lo peor era el cráneo, o la mitad que quedaba de él, pues estaba completamente limpio, blanco, con las cuencas vacías y la mandíbula desencajada en un gesto congelado que no era de dolor, sino de puro pavor. Los huesos estaban roídos, no cortados, como si una mandíbula poderosa, ancha, asimétrica, los hubiera triturado lentamente, arrancando fragmentos, succionando médula, como si esa cosa hubiera comido con deleite, despacio, saboreando cada parte. Tragué saliva, y no pude evitar dar un paso atrás, tropezar con un cable suelto y caer de rodillas sobre un charco espeso que, al mirar la palma de mi mano, descubrí que no era agua, sino roja oscura, casi negra, y entonces lo escuché, algo arrastrándose más adelante, más allá de la luz de mi linterna, un roce viscoso, como piel desnuda deslizándose sobre metal caliente, acompañado de un sonido leve pero punzante, algo así como respiraciones cortas entrecortadas por gruñidos agudos, como si varias gargantas respiraran al mismo tiempo pero no supieran cómo hacerlo bien. Apagué la linterna por puro instinto, y me quedé en completa oscuridad, sintiendo como mi propio corazón retumbaba en mis oídos, y aún así, por encima de todo, pude oírlo avanzar, lamiendo las paredes con un sonido húmedo. Me incorporé lentamente, sin hacer ruido, avancé a tientas, sintiendo como las paredes comenzaban a cerrarse, no porque se movieran, sino porque mi percepción se estrechaba, cada paso me llevaba más hondo en ese túnel de hormigón, cables podridos y secretos viejos, un lugar donde el sonido se perdía entre los escombros, absorbido por la piedra, como si este sitio devorara también el ruido. La radio comenzó a emitir un zumbido bajo, no era estática, no era una interferencia normal, era un pulso irregular, como si alguien hablara desde muy lejos, demasiado lejos para ser comprendido, pero lo suficientemente cerca como para sentirlo, como si las palabras no llegaran a formar frases,
pero sí emociones, miedo, ansiedad, hambre, y entonces comprendí que no estaba escuchando una transmisión humana, sino algo más primitivo, una emisión térmica, tal vez, un patrón biológico de caza, un eco que no estaba destinado a mí, pero que ahora me envolvía, me absorbía, me contaminaba. Giré a la izquierda por un ramal estrecho, una vía de evacuación clausurada con tablones caídos y señales oxidadas que anunciaban no pasar, peligro estructural, pero ya no me importaba, porque detrás de mí, a escasos metros, algo respiraba, y era una respiración húmeda, irregular, como si un fuelle roto se inflara y desinflara a la fuerza, como si la criatura luchara por replicar la forma en que nosotros tomamos oxígeno, un sonido baboso y urgente que rebotaba entre las rejillas de ventilación. Y las paredes agrietadas. Podía escucharla respirando en la oscuridad, justo al otro lado del muro que me separaba de un tramo cerrado por derrumbe, y supe que me estaba oliendo, que cada exhalación suya era una respuesta al miedo que yo exudaba, que aquella cosa se alimentaba no solo de carne, sino también del pánico, de la desesperación, de la certeza de que no tenía escapatoria, porque ya no había señal, ya no había planos, ya no había salida conocida, y yo era el único ser humano en los túneles olvidados donde ni siquiera las ratas se atrevían a hacer sus nidos. Entonces la rejilla vibró, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que los pernos saltaran del marco, lo suficiente para que un dedo alargado, sin uñas, translúcido, como una raíz deforme, asomara por la rendija, tanteando el aire como un gusano enloquecido por la luz, pero no había luz, solo mi aliento cortado y el sudor cayéndome por la espalda, y aún así pude sentir ese dedo en la oscuridad, por el sonido, por cómo cortaba el aire al moverse, por cómo el metal crujía bajo su tacto. Por cómo algo viscoso goteaba desde su punta y caía al suelo con un plop que sonó más fuerte que una bomba. Me lancé al pasillo siguiente, rodando entre escombros, raspándome los brazos contra los bordes oxidados de una estructura caída, golpeándome la cadera contra un panel que alguna vez fue parte del sistema eléctrico, y mientras me arrastraba por un hueco apenas más ancho que mi pecho, escuché como la rejilla era arrancada de su sitio, como el metal se doblaba con un chirrido que parecía un alarido prolongado, y detrás, ese sonido de succión, de cuerpo pegajoso reptando por el hormigón, avanzando, desplazándose, como si tuviera múltiples puntos de apoyo, como si se deslizara con fuerza, con hambre, con decisión. Me oculté detrás de un generador oxidado, uno de esos gigantes que solían alimentar las bombas de extracción en caso de inundación, ahora mudo, frío, pero aún útil como refugio, y desde allí lo vi por primera vez, o lo intuí, porque su forma no era del todo visible, más bien era como una silueta recortada por la distorsión térmica, como si el aire a su alrededor temblara, vibrara, se retorciera, y en medio de esa distorsión vi el brillo de su piel, una superficie translúcida, casi gelatinosa, donde se adivinaban músculos que se contraían sin orden, huesos flotantes que se unían y separaban, y algo que parecía un rostro, pero que no lo era, algo sin ojos ni boca, solo una masa palpitante con líneas húmedas que se abrían y cerraban como branquias invertidas. Se detuvo a escasos metros de mí, levantó la cabeza, o lo que fuera esa parte superior de su cuerpo, y emitió un sonido que no puedo describir del todo, era un gemido, una vibración interna, como si su garganta estuviera llena de líquido, y esa vibración me atravesó el pecho, me hizo temblar, me provocó una náusea inmediata, porque ese sonido no era natural, no pertenecía a ningún animal terrestre, era una frecuencia baja, diseñada no para comunicarse, sino para desestabilizar, para paralizar, para sembrar el pánico, y funcionó. No me atreví a moverme, ni a tragar saliva, ni a parpadear, solo me quedé allí, temblando, mientras esa cosa olfateaba el aire con sus orificios móviles, mientras sus extremidades se aferraban a las paredes con movimientos lentos pero firmes, como si probara cada punto de apoyo antes de avanzar, como si supiera que podía acabar conmigo en segundos, pero no tenía prisa, y cuando por fin se alejó, deslizándose hacia un túnel lateral, dejando un rastro de baba espesa y oscura, supe que no me había perdonado, que simplemente estaba jugando conmigo, que no había terminado, solo se estaba divirtiendo. Corrí sin saber cuántos minutos habían pasado desde que la criatura se deslizó por el túnel lateral, sin saber siquiera si estaba avanzando hacia una salida o hacia otro rincón olvidado del subsuelo, pero ya no pensaba con claridad, solo sentía la necesidad de alejarme de aquello que no podía entender pero que jugaba conmigo, como si al olerme, al encontrarme, me hubiese catalogado como su posesión, como su próximo alimento.
Mis botas resbalaban sobre los charcos de agua negra, y cada caída me abría una herida nueva, dejando un rastro que la criatura tal vez podía seguir. Yo solo pensaba en huir, en encontrar una luz, cualquier luz, aunque fuera mínima. El pasillo se volvió más estrecho, más inclinado, hasta convertirse en un túnel vertical con una escalera que crujía con cada peldaño, un pozo de hormigón que olía a humedad rancia y pintura vieja, señal de que tal vez, solo tal vez, conectaba con una zona técnica más cercana a la superficie, y sin pensarlo, sin medir riesgos, comencé a trepar por ella, sintiendo como los tornillos se movían bajo mi peso, como cada plancha vibraba como si alguien más subiera conmigo desde abajo, como si unas manos húmedas y deformes agarraran los peldaños que yo acababa de soltar. Subí sin mirar hacia atrás, esperando que terminara en una trampilla o una compuerta de servicio y no en una pared sellada, y cuando finalmente mis dedos tocaron un cerrojo oxidado, solté un grito, y con ambas manos empujé, golpeé, pateé hasta que la trampilla cedió, se abrió con un estruendo, cubriéndome de polvo y telarañas, y lo siguiente que sentí fue el aire, un aire más limpio, más frío, un aire eléctrico con olor a desinfectante y hormigón mojado. Estaba en una sala técnica, un cuarto pequeño de mantenimiento, con un banco de herramientas y una lámpara fluorescente que parpadeaba en una esquina, y al fondo, una puerta de metal con el logo del STC impreso a medias, corroído por el tiempo, pero aún visible, un umbral hacia el mundo, hacia la superficie, hacia la vida que había olvidado durante las horas que pasé en la oscuridad. Caminé tambaleante hacia la puerta, la empujé con el hombro, y me encontré de pronto en un pasillo blanco, pulcro, iluminado por luces de emergencia, un corredor donde las paredes eran lisas y las cámaras me observaban, y allí, al fondo, dos hombres me esperaban, vestidos con uniformes grises, sin insignias, sin nombres, solo con placas colgadas del cuello y rostros inexpresivos, tan neutros que me costó pensar que fueran parte del personal habitual, tan firmes en su postura que parecía que supieran exactamente por dónde saldría, como si hubieran estado allí antes de que yo llegara. Me rodearon sin decir nada, tomaron mis brazos con suavidad, me condujeron por otro pasillo aún más limpio, hacia una sala vacía con una mesa metálica y una silla, y me hicieron sentar con una mirada. Entonces entró otro hombre, este de mediana edad, con una carpeta en la mano, un rostro más humano pero igual de inescrutable, y comenzó a hacerme preguntas que no encajaban, preguntas sobre mi acceso, sobre el motivo de mi recorrido, sobre el protocolo seguido al ingresar al tramo clausurado, y cuando intenté hablar de lo que vi, de lo que escuché, de lo que casi acaba conmigo, sus ojos no cambiaron, no se abrieron con sorpresa ni se entrecerraron con incredulidad, solo me interrumpió con otra pregunta, una distinta, como si no hubiera oído lo anterior o como si fuera irrelevante. Quise insistir, hablar del cuerpo destrozado del ingeniero, de las señales térmicas imposibles, de los ruidos inhumanos que aún sonaban en mi cabeza, pero él solo asentía con lentitud, tomaba notas en silencio, y al final, tras un silencio prolongado, colocó su carpeta sobre la mesa, me pidió que firmara una hoja que no me permitió leer con claridad, y me devolvió mis cosas, menos la grabación, el registro de audio que llevaba siempre encendido por protocolo, nada de eso me fue devuelto, y cuando lo mencioné, cuando lo exigí, el hombre solo me sonrió con lástima, una mueca breve que no tocó sus ojos, y me dijo que tal vez lo había extraviado en el derrumbe, que no se recuperó ningún equipo de ese tipo durante el rastreo posterior, aunque yo sabía que mentía. Me escoltaron hasta la superficie por un acceso lateral, uno que daba al callejón trasero de la estación Isabel la Católica, justo donde los vagabundos dormían entre cartones y los grafitis se superponían como capas de historia no contada, y me dejaron allí. Pero desde entonces, cada vez que escucho el rechinar del metro al llegar, cada vez que camino por los pasillos con azulejos rotos, cada vez que siento esa corriente de aire que no debería venir desde un túnel clausurado, sé que sigue ahí abajo, moviéndose entre los restos del subsuelo, esperando, olfateando, respirando, porque yo no fui el primero en verlo y tampoco seré el último, solo soy uno más que aprendió que en el corazón del metro de esta ciudad hay túneles que nunca debieron construirse y criaturas que nunca debieron despertar. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.